Hola, buenas tardes y bienvenidos a la unidad 4 y última de esta asignatura. ¿Dudas? Estaré a la orden. Pues bueno, pues bienvenidos como les había comentado y vamos a trabajar con otros temas muy importantes basado en la fase de planificación, basado en la evaluación y gestión de proyectos. Dentro de esta parte de evaluación y gestión de proyectos es muy importante el poder analizar, como les había comentado, ciertos puntos en donde nosotros vayamos teniendo como una retroalimentación que nos ayude a generar pues más que nada una estructura al aspecto social. Este aspecto de la estructura social es donde nosotros vamos identificando el proceso dentro de una pues construcción de la estructura analítica del proyecto, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a esto? O también conocida como AEP, ¿no? La esquematización del proyecto se requiere de un esquema de manera alternativa y óptima, ¿no? Y aquí es donde vamos a expresar todos los rasgos generales basados en el cual debemos incluir árbol de objetivos, acciones que sean coherentes y una intervención de niveles jerárquicos, en donde nosotros vamos a abarcar un fin basado al objetivo central del proyecto, el propósito, el objetivo específico como componentes, resultados o productos y objetivo específico como en el cual vamos a analizar más adelante. Actividades también del cual sirve en base a la definición donde nosotros generamos pues más que nada una intervención donde pues más que nada se plantean diferentes funciones de estructura, o sea, nuestra parte práctica, ¿no? O sea, todos los tiempos, todos los aspectos, en este caso es como utilizar un diagrama de Gantt o un cronograma de actividades que de cierta manera nos va a ayudar a poder llevar un orden más controlado, váyanse la redundancia, en base a lo que queremos implementar. Basado en eso, generamos esta pregunta. ¿Cómo se diseña la estructura analítica del proyecto? Bueno, debemos abarcar ciertos puntos, una información en el cual toma en cuenta pues una selección alternativa o una estructuración en el cual nos ayuda a generar actividades y propósitos con la finalidad de poder generar un propósito y un fin, ¿no? Entonces, al generar ese propósito y un fin, vamos a intervenir basado a una relación que se obtiene basado a árbol de objetivos. Se toman fines, en este caso se va a generar una superioridad basado al inicio en donde generamos un objetivo central. Se identifican diferentes productos o componentes en donde nosotros vamos a referirnos a las acciones o la información que tengamos y cómo lo vamos a implementar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos identificar una estructura analítica basado a tener el fin o la función, el objetivo preciso, o sea, primero como los temas, el objetivo preciso, el medio que voy a utilizar o que voy a intervenir y basado a eso las acciones, ¿sí? O los recursos que yo tenga para establecerlo. Entonces, basado a eso se va o se plantea el propósito, el componente y las actividades. El fin, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer, no? O sea, tener como planteado el tema. El propósito, o sea, el propósito del por qué, en este caso se desprende basado al objetivo, por qué lo voy a hacer o qué me beneficia al hacerlo, ¿no? Componentes, recursos, materiales, recursos humanos, en el cual vamos a tomar como componentes, en el cual lo ponemos como medio de primer nivel, o sea, todo lo que yo voy a utilizar. Y por último, las actividades, las acciones, todo lo que yo voy a implementar dentro de esto. Esto es como algo que se le conoce como el árbol de objetivos, donde nosotros interactuamos una ejecución de manera más ordenada y precisa. Basado en esta estructura, nosotros analizamos la función en donde nosotros nos abarque una construcción basado a la matriz de planificación del proyecto. Aquí es muy importante. ¿Por qué es muy importante? La matriz de planificación del proyecto o simplemente matriz de planificación sistematiza la información de un proyecto de una manera más resumida. Identificamos gráficamente lo que se quiere lograr y además planteamos pues partes relacionadas a lo que yo quiero alcanzar. Detallamos de una manera más estructurada para que esto se genere fundamentos más lógicos, de una manera vertical, de una manera horizontal, en donde generemos una causa y efecto. Generamos pues componentes en donde se generan 4 puntos, ¿no? Actividades, componentes, productos o fines, ¿no? Que es lo que les había platicado en la parte de cómo se diseña la estructura analítica del proyecto.
Luego de esto generamos un principio de correspondencia lógica para que en el cual nosotros identifiquemos ciertos contextos en donde se va afectando o se va ejecutando ciertos puntos de desempeño, ¿sale? Entonces, basado en este resumen se va encabezando un aspecto de resumen narrativo en donde generamos objetivos, actividades y donde utilizamos una verificación de nuestro alcance, ¿no? Entonces, basado en este alcance, vamos a identificar un proceso en el cual utilice un consenso de lo que yo quiero alcanzar. Se establecen puntos de redacción hacia los objetivos y evitar ciertos posibles puntos jerárquicos o donde de cierta manera existan complicaciones. Entonces, ya identificando la problemática, ya utilizamos actividades donde agrupamos lo que vamos a alcanzar, ¿no? No sé si me estoy dando a entender, pero si tienes dudas, por favor me dicen. Entonces, estos puntos, por ejemplo, lo que tratan de dar a entender o de comprender es que exista una función donde concluyamos principalmente aspectos que van movilizando los insumos, los servicios o los bienes que nosotros queremos otorgar dentro de esta infraestructura del proyecto. Cómo lo realizamos y cómo nosotros utilizamos ciertos medios que van completando ciertas consideraciones para establecer un proyecto. ¿Sí? Pues bueno, esto sería más o menos como un análisis enfocado hacia a lo que lleva un análisis pues basado al aspecto de la estructura de un proyecto. Utilizar un árbol de objetivos, utilizando fin, propósitos, componentes y actividades. Fin como el objetivo principal o el punto en el cual qué es lo que yo voy a trabajar. Objetivos en el cual qué es lo que quiero trabajar basado en lo que ya planteé anteriormente. Componentes, qué recursos, qué actividades voy a necesitar o qué puntos voy a necesitar para poder realizar mis actividades. Y basado en las tareas realizadas, basadas en las actividades, es toda la intervención que se va a necesitar durante este medio, ¿no? O sea, qué actividades voy a implementar. Pues bueno, esto sería basado a la unidad 4 y la última. Y basado en eso, pues vamos a seguir viendo algunos temas, esperando que puedan ustedes ingresar a las clases programadas. Si no, pues voy a grabar la clase tratando de explicarlo esto con mayor explicación y mayores ejemplos para que sea viable para ustedes. Cuídense mucho y pues pasen una excelente tarde y cualquier duda quedó a la orden.